Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Sacerdotal, aquí desde Mesta.com. Querida familia, vamos a hacer algunas aclaraciones antes de comenzar con nuestra meditación diaria sobre el Evangelio del día. En primer lugar, os pido disculpas porque hubiese querido hacer yo el vídeo en Con. Acabamos de celebrar allí la fiesta, teníamos una escultura muy bonita de Pedro, también teníamos un cuadro, pero ya veía yo que me iba a alargar un poco en la reflexión porque he preparado varios puntos y para que lo sepáis, cuando se celebra la fiesta de un pueblo conviene solo dejar caer dos o tres ideas muy breves y sencillas. Entonces, teniendo en cuenta lo que había preparado, dije yo, mejor dejamos el vídeo para otro momento, pero hubiese querido yo aprovechar esa imagen, esa escultura que teníamos allí y también el cuadro. Para que lo sepáis, es una capilla, que es la capilla que está junto al cementerio, que hemos aprovechado en este día para encomendar a nuestros difuntos, especialmente angelines y luego también, por supuesto, todos los difuntos del pueblo. Muy bien, otra aclaración. Hubiese querido también grabar en el exterior, al aire libre, pero ya sabéis que aquí el clima en Asturias está loco y en estos días más que nunca. Hasta hace unos momentos estaba orvallando, estaba lloviznando, así que dije yo, vamos a asegurar el vídeo en el templo, en la iglesia, que de todas maneras es una bendición, porque fijaros, el templo suyo es guapísimo, todo está aseado, todo está limpio y contamos con esta pintura tan bonita de San Pedro Apóstol. Ahí tenéis a los ángeles, uno entregándole la mitra, otro entregándole las llaves. Muy bien, otra aclaración o disculpa es por el tema de estar grabando en interior, porque muchas de vosotros me habéis acercado que cuando grabo en interiores se escucha un poco mal. Bueno, en cuanto sea posible, en cuanto pueda, voy a comprar un micrófono especialmente para grabar en interiores, o le preguntaré a un profesional para ver qué ocurre. Y finalmente, dado que hoy estamos celebrando a San Pedro y a San Pablo, un saludo muy especial para todos aquellos que os llamáis Pedro o Pablo. Estoy recordando ahora mismo a Pedro, el de San Juan de Parres. Pedro, un saludo muy especial en el Día de tu Santo. Recordemos también a don Pablo. Ya sabéis que en nuestra unidad pastoral somos 3 sacerdotes, don Diego, don Pablo y yo. Bueno, pues don Pablo, un saludo muy especial en el Día de tu Santo. Y en general a todos los que os llamáis Pedro o Pablo. O bueno, habrá quizás alguno que se llame Pedro Pablo. Muy bien, hechas estas aclaraciones y aprovechando este templo tan guapo y esta imagen tan maravillosa, vamos pues a meditar sobre el Evangelio del día. Bueno, estaba olvidando otra aclaración, perdonad por extenderme tanto en esta introducción. Nosotros en este día solamente nos vamos a quedar con San Pedro. A San Pablo, que hoy también lo estamos celebrando, lo contemplaremos en otro día, aunque de él ya hemos hablado, por supuesto, en estos vídeos. Ahora sí, queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta solemnidad. Hoy es 29 de junio, solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Vamos pues ahora mismo a contemplar a Pedro apóstol y a adherirnos a él, porque si estamos con él, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Muy bien, vamos pues, queridos amigos, a hacernos dos preguntas. Primera pregunta: ¿Pedro pecó? ¿Pedro ofendió a Cristo Jesús alguna vez? ¿Llegó hasta negarlo? Y segunda pregunta: ¿Jesucristo le ofreció su perdón? Vamos pues a responder a estas dos preguntas. Primera pregunta: ¿Pedro en algún momento de su vida pecó? ¿En algún momento de su vida negó a Jesús? Ya sabemos cuál es la respuesta. Sí, Pedro negó con toda la letra de esta palabra a Jesús de Nazaret. Lo que pretendo, queridos hermanos, en esta meditación, en esta reflexión, es que sintamos de alguna manera ese dolor que sintió Pedro en el momento de su negación. Porque claro, Pedro, en el apuro, en el corre-corre, en el jaleo, dijo: no, yo a ese hombre no lo conozco.
Imaginaros inmediatamente cómo habrán venido a su corazón esos sentimientos, esos recuerdos que habrán hecho ese dolor más profundo, más cortante en las entrañas íntimas de su corazón. Por ejemplo, Pedro recordaría: un día Jesús me dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Como yo, habiendo recibido esa revelación del Padre y confesando a Jesús como el Hijo del Dios único, cómo yo lo he negado. Cómo yo he negado a Jesús, siendo testigo de momentos tan privilegiados como la transfiguración, que solamente estaban Pedro, Santiago y Juan. ¿Cómo yo he negado a Jesús cuando solo se me permitió entrar a mí, junto con Santiago y Juan, a ese momento de la resurrección de la hija de Jairo? ¿Cómo yo he negado al Maestro cuando acabo de contemplarlo en el huerto de los olivos rezando? Si en ese momento veía que necesitaba de nosotros, de nuestra compañía, y yo termino negándolo, ¿por qué? Recordemos cómo otro pensamiento, los tengo aquí anotados, otro pensamiento que vendría al corazón de Pedro: pero si yo un día me postré, ¿o qué un día? ¿Cuántas veces no me postré yo delante de mi Señor, de Yeshua, para reconocer su majestad? Ese día que yo dije: apártate de mí, que soy un pecador. Y ahora, en vez de postrarme delante de su presencia, me levanto y alzo la voz para decir que no lo conozco. Yo es que me imagino a Pedro agarrándose lo que no se puede agarrar, que es el alma. Pedro estaría experimentando ese distanciamiento, esa separación de Jesús de Nazaret, no porque Jesús se haya separado de él, sino por su negación. Y ya para acabar de completar, para llegar a sentir ese dolor de alguna manera, imaginaros a Pedro, que hasta ya me están dando un poco hasta ganas de llorar, pero bien, ¿cómo yo me atrevo? ¿Por qué he sido tan cobarde, tan débil, tan frágil de negar a Jesús, cuando hace unos instantes he contemplado yo lo más grande que puede contemplar los ojos de un hombre, la institución de la Eucaristía? Si Jesús nos acaba de decir: tomad y comed todo de él, porque este es mi cuerpo, tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, ¿por qué no he sido yo capaz de custodiar, de mantener este amor hacia Cristo Jesús? Por tanto, queridos míos, Pedro en ese momento quedó, diríamos, muerto, destrozado, hecho añicos, sin tener de dónde agarrarse. Y luego también el dolor de bueno, pero le quiero pedir perdón, pero es que me lo acaban de arrebatar. Lo llevan a un juicio, lo llevan a ese tormento ignominioso de la cruz, lo van a terminar crucificando, pero es que yo quiero acercarme para pedirle perdón, pero no puedo, porque me da miedo, no quiero que a mí también me maten. Entonces, queridos míos, imaginaros cómo todos esos pensamientos, esos sentimientos, esos recuerdos se agolparían en el corazón de Pedro para hacer más doloroso y lacerante ese sufrimiento. Pero, dicen los evangelistas, dice el Evangelio, que Jesús miró a Pedro. Yo me imagino cómo Pedro habrá sentido esa mirada de Jesús como un bálsamo de misericordia, pero de todas maneras le habrá quedado ahí esa espinita. ¿Qué espinita? Esa espada en su corazón. Pero es que en su mirada he visto perdón, pero es que yo me quiero acercar hacia Él para escuchar de sus labios que me ha perdonado. ¿Y cómo ahora que necesita de mí, yo me he alejado de Él con esta negación? Por tanto, queridos míos, Pedro en ese momento, diríamos, murió, quedó destrozado. Y luego ahí, en esos sentimientos también irían mezclados esos sentimientos de
pero va a resucitar, va a salir de estas, porque ya sabemos que los apóstoles, porque todavía no habían recibido el don del Espíritu Santo en Pentecostés, y nosotros porque ya lo había dicho yo en su momento, y nosotros porque ya nos hemos cansado de ver películas e imágenes de Cristo resucitado, y para nosotros ya de alguna manera es algo normal, pero los apóstoles tuvieron que estrenar esa experiencia de ver al Hijo de Dios morir de la forma más humillante que se podía concebir en ese tiempo. Entonces, total que yo es que me imagino, ¿verdad? Pedro llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y sin saber de dónde agarrarse. Entonces, queridos míos, el dolor de Pedro fue un dolor de verdad. Entonces hoy acerquémonos a ese dolor de Pedro. De todas maneras, fijaros, este dolor que experimentó Pedro luego le llevó a unirse de una forma ya inquebrantable, y aquí también entra en juego la unción del Espíritu Santo en Pentecostés. Este dolor le llevó a él a unirse de forma, firme hasta la muerte con Cristo Jesús, porque ya su vida después de eso nunca más la construyó sobre él mismo, porque ya sabía que él sin Cristo no era roca, era arena movediza. Entonces ese dolor, esa negación, con esto no os quiero decir que anchas Castilla y a negar a Cristo Jesús y a pecar para que luego esas negaciones, esas separaciones a distancia nos unan más a Cristo Jesús. No, faltaría más. Pero en Pedro, ese dolor, junto con el perdón de Cristo Jesús, le llevó a unirse a su Señor, a su Mesías, de una manera contundente y firme hasta la muerte, y una muerte de cruz, con la diferencia de que si a Cristo Jesús lo crucificaron así, a Pedro lo crucificaron boca abajo, porque él decía que no era digno de morir como había muerto su maestro. Total que, recordemos pues que lo que quiero hacerte sentir, vivir de alguna manera en este vídeo, el dolor de Pedro, cómo yo lo he negado, si el Padre me reveló que Él era su Hijo, cómo lo he negado yo cuando he sido un testigo privilegiado de unos acontecimientos en los cuales no estaban los demás: la transfiguración, el huerto de los olivos, la resurrección de la hija de Jairo. Cómo yo, que le he dicho apártate de mí, que soy un pecador, ahora me levanto y digo a voz en grito que no le conozco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo quería. Porque Pedro se dio cuenta de que con sus propias fuerzas no era capaz. Muy bien, querida familia, pasamos a la segunda pregunta, porque ya veo que me voy extendiendo. Por eso no lo quise hacer en la fiesta. Muy bien. Segunda pregunta, segundo pensamiento. ¿Y Cristo Jesús le ofreció su perdón? Claro, recordemos en San Juan, en el lago Tiberíades, la pesca milagrosa, echar las redes a la derecha. Aquello no podían con los peces. Y Juan le dice a Pedro, es el Señor. Pedro se lanza al agua y nadando, corriendo, se acerca hacia Cristo Jesús. Y luego viene ese diálogo, ellos comen, tienen ese compartir el pescado asado con el pan, y luego Cristo Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Le pregunta hasta en 3 ocasiones. Imaginaros la confusión de Pedro, pero ¿por qué me está preguntando ya 2, ya 3? ¿Por qué? ¿Es que acaso está metiendo el dedo en la llaga de mi debilidad, de mi negación? Pero luego cayó en la cuenta. 3 veces lo negué. En 3 ocasiones me está preguntando si lo amo. ¡Qué acto de misericordia! O sea que el fin de esta pesca, el fin de este compartir el pez asado, el fin de todo esto es que Jesucristo ha venido hasta aquí para perdonarme y dejarme en paz, en tranquilidad conmigo mismo y con su Padre, con nuestro Dios. Entonces imaginaros cómo saltaría de alegría Pedro
al darse cuenta el porqué de esa triple pregunta. Entonces, queridos míos, y vamos a intentar sintetizar, por una parte nos hemos acercado de alguna manera al dolor de Pedro, también estamos contemplando el perdón que le ofrece Cristo Jesús y luego la alegría que habrá experimentado Pedro. Para eso ha venido, para ofrecerme su perdón. Y puede ser que a nosotros nos dé 8 que 80, bueno, que pecamos, faltamos contra los mandamientos, pero es que Pedro necesitaba escuchar esas palabras de perdón de labios de Jesús de Nazaret. Y cuando le dice, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, Pedro, imaginaros la alegría, se sigue fiando de mí, mantiene su misión. Esto quiere decir que me ha perdonado. Gracias, Jesús, esta mañana, gracias por los peces, gracias por todo, porque todo esto, lo único que pretendías a través de todo esto era perdonar. Abrámonos pues al perdón, queridos hermanos, de Cristo Jesús. Y luego aprovechemos también esta meditación, esta reflexión, para tener ese temor. Dios mío, Pedro, no permitas que pasemos por algo así. Distanciarnos tanto de Jesús, separarnos tanto de Jesús. Pedro, tú que eres roca en Cristo, ayúdame a mí a mantenerme siempre adherido, abrazado, agarrado a Cristo Jesús, para que nunca me separe de Él. Queridos míos, esto sí que tendría que darnos miedo, y miedo de verdad. Vernos algún día por nuestros pecados separados de Cristo Jesús. Cristo Jesús no se separa de nosotros, pero nosotros sí tenemos esa capacidad de distanciarnos de Él. Abrámonos pues al perdón de Cristo Jesús. Muy bien, querida familia, y acabo con algo que siempre suelo recordar en las fiestas. Fijaros, no sé ni cuánto llevamos ya hablando, pero es el momento de recordarlo, sobre todo en las fiestas de los santos. Los obispos, nosotros los sacerdotes, como apóstoles, como profetas, tenemos la misión de anunciar el Evangelio. Pero muchas veces nosotros hacemos mucho bla, 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 pero poco, como digo siempre, mucho tilín, tilín, pero pocas paletas. Los santos no. Así que aprovechemos este momento para poner en las manos de San Pedro ese hijo que tanto te preocupa, ese cáncer que te está afectando y que te está quitando la paz. Pon en las manos de San Pedro tu matrimonio, pon en las manos de San Pedro ese negocio que quieres montar, ese taxi que quieres comprar, para que Él le dé firmeza a tus propósitos y te dé salud, porque ya sabemos la cantidad de milagros en los Hechos de los Apóstoles que hizo Pedro junto con Pablo. Entonces los santos son eficaces, los santos no son como muchos obispos o como muchos sacerdotes como yo, mucho hablar, pero poca eficacia, no. Los santos son eficaces porque están cerquita de Cristo Jesús, cerquita de nuestro Padre Dios, y por eso prácticamente, por eso todo lo que piden Jesucristo y el Padre Eterno no se los pueden negar, porque ellos ya se dieron de forma, generosa y hasta el final a Cristo Jesús. Fijaros cómo Pedro, cuando negó a Cristo Jesús, murió porque fue un pecado mortal, pero luego, gracias a la misericordia de Cristo Jesús, se mantuvo con Él, se mantuvo fiel a Él hasta la muerte. Pues bien, querida familia, nos despedimos con la bendición. Voy a procurar que el próximo vídeo, que la próxima reflexión sea muy breve, pero es que quería transmitiros esto hoy, en este día de San Pedro y San Pablo. San Pedro ruega por nosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.